hemos tenido una de estas charlas que justamente se llamaba tenía el título de Denuncia y Anuncio, ¿ya? Ambas cosas se necesitan, pero con una salvedad. Nosotros tenemos que saber que estas personas promotoras de esta mentalidad y de la cultura de la muerte en general, en todas sus variantes, dos de ellas son el aborto y la eutanasia, pero no son las únicas. Es además la destrucción de la familia, la afirmación de estas autonomías extremas, la negación de la naturaleza, a través de la ideología de género, todos estos temas en relación al transhumanismo y todas estas cosas que se están esclareciendo y ventilando. Pero nosotros sabemos que estas personas tienen ya preparados su, entre comillas, antídoto, que es lo que le llaman los crímenes de odio. Entonces, su estrategia es acusar de personas que odian a todos los que señalan sus falencias, sus incongruencias y lo nocivo de estas ideologías. Y nosotros lo que tenemos que tener muy presente es que nosotros diferenciamos a los pecadores de los pecados. Nosotros no queremos la muerte de los pecadores. Nosotros, el Señor nos enseña, Ezequiel lo cita, el Señor quiere no la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Y decíamos por eso que el Señor empieza su vida pública señalando, ha llegado la hora, conviértanse y crean en la buena noticia, en el Evangelio, y el Evangelio es la persona de Jesucristo. El Evangelio no solo son algunas citas de la Sagrada Escritura. El Evangelio ni siquiera son algunos pasajes y algunos de los dichos de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo, el Hijo único de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, consustancial al Padre y al Espíritu Santo, Dios unitrino es comunión de amor. Dios es amor, pero Dios es verdad también. Porque yo no puedo, entre comillas, defender Dios amor sin defender Dios verdad. Y entonces nosotros estamos llamados a que el Señor, que es luz, luz de luz, Dios de Dios, nos ilumine como a San Pablo para la conversión. Y nosotros estamos llamados a dar testimonio, y es nuestro testimonio con nuestra vida la manera en que nosotros podemos ayudar a la conversión de otras personas. El debate intelectual, científico, político, por supuesto que no está proscrito, pero no es el principal camino para la conversión de las personas, que es lo que nosotros queremos. Sí ayuda para proteger a los más pequeños, a los más frágiles, a los que más fácilmente pueden ser manipulados y sometidos a escándalo por estas distintas ideologías que componen la cultura de la muerte. Y entonces, para proteger a los niños, a los jóvenes, nosotros necesitamos tener una formación sólida para poder ayudar con argumentos de fe y con argumentos de razón a que estos pequeños no se dejen engañar por estas ideologías totalitarias, antihumanas y propias de la cultura de la muerte. Entonces, en ese aspecto señalamos el error, señalamos el mal, señalamos el pecado, anunciamos la verdad, señalamos la verdad de la persona humana, de su dignidad, y simultáneamente tenemos que llamar a la conversión y a orar por esas personas que algunas veces engañadas
en otros casos, por conveniencia e interés, defienden estas ideologías, sin saber que atentan contra ellos mismos. Y entonces nuestra responsabilidad por eso es alta. Y por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta y ser conscientes que nosotros, cada uno de nosotros, todos nosotros necesitamos conversión. La conversión no es algo que se produce una vez y para siempre. Y eso es lo que nos muestra también San Pablo. La conversión es un camino. La conversión es algo que tenemos que hacer día a día. Y nosotros seguimos en ese camino ¿qué es el camino? Que es la persona amable de Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a dar testimonio de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Nosotros tenemos que tener conciencia de que la polarización que hay en el mundo es consecuencia de esta mentalidad que hemos mencionado, que los medios de comunicación asusan, que la política a veces acentúa y que es contraria a nuestra vocación. Porque el Señor llama a reunir a los dispersos. Pero claro, esta realidad polarizada se produce por falta de verdad. Y eso es un aporte de Santo Tomás de Aquino. Entonces, claro, si no hay verdad, si a la gente no le interesa la ciencia, ni siquiera la ciencia humana, ni siquiera la ciencia positiva, entonces, claro, no le va a interesar la verdad. Entonces, vivimos en una etapa donde a la gente no le interesa la ciencia. Porque, por ejemplo, para el caso del aborto, no hay ningún argumento científico para negarle al no nacido en cualquier etapa de su desarrollo en la vida intrauterina, desde el primer momento de su existencia como cigoto hasta el último día de su existencia intrauterina en el momento del parto y el inicio de la vida extrauterina, no hay ningún argumento de ciencia para decir que ese es un conjunto de células, que no es una persona humana, que es mi cuerpo y yo decido. Pero muchas veces las personas enceguecidas por los argumentos de la cultura de la muerte y por una moral de conveniencia, entonces ideológicamente creen que están defendiendo lo que les conviene. Y siempre van a ser argumentos de una falsa justicia. Entonces a las niñas, a las jóvenes, se les dice, pero ¿y cómo tienen derecho a abortar las mujeres ricas con seguridad en clínicas, etcétera? ¿Y por qué los pobres no tenemos derecho a abortar? Entonces ya te instalan el tema del derecho. Entonces uno tiene que decir un momentito, no hay derecho y no es derecho ni para los ricos, ni para los pobres, ni para ninguna criatura humana. Así sean leyes aprobadas por los estados, por los responsables, entre comillas, de estas instancias formales del aparato estatal, porque hay antes una ley natural y una ley divina. Y por eso tenemos que descubrir tempranamente que esto es un ataque a la fe. Estos agentes de la cultura de la muerte por eso también buscan que no se coloquen argumentos de fe. Y dicen hipócritamente, solamente queremos argumentos de pura razón, científicos. Pero cuando se le presentan los argumentos científicos, ellos justamente quieren descalificar los argumentos científicos, arguyendo a situaciones extremas, entre comillas, de un fanatismo religioso para descalificar. Y yo mismo lo he experimentado. Recuerdo cuando en un programa radial hace algunos años, a raíz de esta situación de estas llamadas, estas píldoras abortivas mal llamadas del día siguiente, se mostraron todos los argumentos científicos y racionales, no quisieron enfrentar ninguno de esos argumentos. Y entonces una y otra vez me insistían, ¿y por qué hablas del demonio? ¿Por qué hablas del pecado? Yo no había mencionado para nada el asunto. Por supuesto que podemos argumentar en ese sentido, pero hay que saber, ellos no quieren ningún argumento.
Ellos lo que quieren es manipular y engañar. Quieren descalificar como fundamentalistas, como personas rígidas, sin ninguna visión de razón, fanáticos, los que se oponen a sus planteamientos. Finalmente, acusarlos de que son personas insensibles, infraternas, duras, frías. Y entonces nosotros tenemos que saber que el enemigo es muy astuto. Y el enemigo no es ninguna criatura humana, porque el promotor de todas estas cosas es el enemigo de Dios y del hombre. Nosotros no luchamos contra la carne, nos dice San Pablo, contra criaturas humanas, sino contra los potestades, contra los tronos, las dominaciones. Entonces, resumiendo, no sé si es que ya con estos silenciamientos parciales e inopinados, estoy siguiendo la línea de la respuesta a la pregunta. Pero efectivamente, lo primero es conversión personal, oración y luego especialmente esclarecer a los niños, a los jóvenes que están siendo envenenados. Y esa tarea se tiene que cumplir en los hogares, la tienen que cumplir los padres, los familiares más formados, para que sean protegidos y advertirles de este peligro. Así como se protege para el posible contagio de este coronavirus a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, igual hay que decir, oye, hay un virus mucho más peligroso, que no solo puede dañar nuestra salud física, sino puede dañar todo nuestro ser personal. Y eso está rondando impunemente. Y sobre todo si es que estas personas tienen acceso a las redes sociales, a la televisión, ayudarnos, porque muchas veces llega de distintas maneras este veneno.